Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Leonel Toriello. Él, además de ser ingeniero graduado del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Ciencias de la Administración en MIT, nada más. Y el licenciado Martín Rodríguez, director y CEO del medio Nómada, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de UAM y ganó el Premio Nacional de Periodismo 2004 y 2017. Ingeniero, licenciado, bienvenidos a Razón de Estado. Ingeniero Toriello, esta semana, en una de sus brillantes columnas, con esa pluma que cuando usted se inspira nos ilumina a todos, usted habla desde la apertura democrática en algún momento dado, cuando el patriciado guatemalteco, como usted se refiere a esos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que fueron una especie de acompañantes, cómplices o incluso promotores en muchos casos de un modelo político que realmente no resolvió el tema de Guatemala. Nos convirtió en una nación fracasada, abierta para que el crimen organizado, el narcotráfico, inmiscuido, metido en la política, pues terminara básicamente secuestrando el Estado guatemalteco. Claro, hubo una temporada en la que ese juego con el que arrancó nuestra democracia, pues estuvo más o menos controlada por esos grupos que querían que nada cambiara, pero precisamente por ese tipo de modelo, pues se dio también la apertura para que esos grupos criminales que se vinieron construyendo y consolidando a través de las últimas décadas sean básicamente quienes nos han gobernado ya probablemente en los últimos 15 años. Uno de los problemas graves que ha tenido ese modelo corrupto y criminal que se ha venido consolidando en Guatemala es que han venido formando vehículos electorales, como usted lo menciona en su columna, que lo que hacen es irse alternando en el poder y llevando cada vez más, sobre todo al Congreso, a sus representantes que van a eso, a defender sus intereses, a promover sus negocios corruptos y criminales y, por supuesto, a cooptar, contaminar y secuestrar el resto de instituciones de la democracia. La institución más evidente desde donde se defienden y se promueven los intereses oscuros es el Congreso de la República, donde están ese grupo de diputados que, dependiendo en qué gobierno, dominan y controlan la cosa política, algunos de ellos, y por eso el país está como está. ¿Cuál es su resumen sobre esta serie de leyes, iniciativas, el manejo de licitaciones, la ley de aceptación de cargos? Están hablando ahora de cambiar todo el tema de la prisión preventiva, etcétera? ¿Qué le dice a usted eso de un Congreso que está terminando su periodo? Bueno, es difícil en el corto tiempo que nos permite un medio como este hacer una síntesis justa de la situación. De manera que uno tiene que escoger a qué le dar énfasis y a qué no. Yo quisiera enfatizar hoy en que, pese a todos los problemas que son evidentes que tiene el país, Guatemala tiene ahorita una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque, mal que bien, el viejo sistema se está derrumbando. Es decir, hay dos vehículos electorales que están fuera de escena y hay dos bajo asedio. Por supuesto que el problema es pedirle a ese mismo organismo legislativo que se reforme a sí mismo. Y entonces esa oportunidad no es una oportunidad que garantice resultados. Hay que tomar acciones cívicas, patrióticas, relevantes para que esta oportunidad no se pierda. Yo pienso que el organismo legislativo en Guatemala es la evidencia más contundente de lo poco democrático que es el sistema político guatemalteco. Nuestros ciudadanos no conocen quiénes son sus diputados. No hay otro organismo en donde sea tan evidente la desconexión entre el representante y los representados. Si usted le pregunta a alguien de cualquier pueblo guatemalteco, de Santiago Atitlán, quién es su diputado, lo más probable es que no lo sepa. Esa desconexión tenemos que empezar a romperla. Ahorita que se derrumba el sistema, aunque se defiende como gato panza arriba, ahorita que se está, digamos, encontrando frente a una realidad que no esperaba, es el momento para que los ciudadanos aprovechemos. Viene un nuevo gobierno. El organismo ejecutivo va a estar encabezado por alguien que en realidad no estaba en el radar al inicio de la contienda electoral,
pero que de alguna manera ha manifestado desde antes de entrar, que tiene proyectos innovadores importantes. Eso es una oportunidad. Necesita el apoyo de un Congreso en donde 106 son nuevos y por más que hayan surgido de este sistema malo, tienen que traer alguna conciencia cívica. Ahí hay que apuntar. Y esa nueva legislatura, a pesar de todas las protestas y de todas las asustadas que nos han querido dar con el petate del muerto, esas nuevas autoridades judiciales las va a elegir esta nueva legislatura. Esa oportunidad hay que aprovecharla. Licenciado Rodríguez, es claro, evidente que el actual Congreso lo que busca es pues, mantener un sistema de corrupción y seguir promoviendo la impunidad. Pero esto no solo sucede en el Congreso, aunque si bien es cierto, como dice el ingeniero Toriello, hay oportunidades importantes de cara al cambio de gobierno y a un nuevo Congreso, donde la mayoría van a ser nuevos, que veremos qué quiere decir ese nuevo en realidad. Pero hay también otras instancias del Estado, como en el Poder Ejecutivo, donde tenemos un presidente que nunca se enteró que lo fue, que está terminando su periodo presidencial con más vergüenza de la que empezó, porque está permitiendo que se tomen decisiones, está rodeado en algunos casos de miembros de su gabinete, que son básicamente, al menos 2 de ellos, delincuentes identificados, y no pasa nada. O 4 o 5. Bueno. Sí, pues Dionisio, a mí me parece que, como decía don Leonel, estamos ante un Congreso sin ninguna credibilidad, sin ningún crédito público. Yo iría un poco más allá y creo que tanto el gobierno como la mayoría del Congreso son delincuentes, criminales que nos están gobernando, que hacen leyes a favor de la impunidad, que son leyes que votan todos los que fueron diputados del líder de Valdizón, del PP, y que ahora están juntos, FCN, Arzu Escobar, la mitad de la UNE, que solo por los modales o las formas tienen exactamente la cantidad de votos que necesitan para pasar la ley y los demás hacen como que no votan. Creo que es un momento crítico porque pueden terminar de destruir el país en estos 2 meses que les quedan. Tenemos ahora una nueva tensión porque tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno de Jimmy Morales no obedecen a sus cortes y van a empezar a traer a centroamericanos al menos de momento para buscar asilo en el país y tenemos un ministro de Gobernación que retira policías del aeropuerto, tenemos un ministro de Gobernación, Degenhardt, que acaba con la estructura para buscar prófugos internacionales en la policía y ahora va a haber una nueva tensión porque el MP finalmente espabiló, aunque sea a medias, espabiló en un caso y en vez de ir a capturarlo, como debería ser por no obedecer a la Corte, está pidiéndole a la Corte que lo destituya. Y entonces vamos a ver qué pasa en estos 2 meses porque si la Corte finalmente da el paso que corresponde por ley y destituye al ministro, vamos a ver si el ministro no intenta soliviantar los ánimos en el gobierno de criminales para dar un golpe de Estado, que es el sueño de muchos de esta alianza. Una teoría conspirativa en toda regla, pero que, bueno, sería una cosa desastrosa. Ingeniero Toriello, regresando un poco al tema del Congreso, de los 81 diputados que aprobaron esa ley perversa de aceptación de cargos por la forma y las motivaciones que tiene, 23 de esos diputados tienen antejuicios pendientes y deberán enfrentar la justicia después del 14 a las 14. La UNE ha sido un partido oportunista, aprovechado, es oposición cuando le conviene, pero esta vez fueron determinantes en aprobar la ley de aceptación de cargos. Si esta ley entrara en vigor, su candidata presidencial, por ejemplo, Sandra Torres, podría verse altamente beneficiada. ¿A qué juega la UNE? ¿Será la bancada más grande en enero y nos dejaría aprobada una ley que obviamente no es buena para el país? Usted mencionó que el Líder y Patriota pues fueron 2 partidos de la vieja última camada que quedaron eliminados y que hoy están seriamente amenazados la UNE y FCN, que no ayudan en nada a la democracia guatemalteca. Este comportamiento de la UNE, ¿a qué se debe? ¿Cuál es su lectura? ¿Y por qué son tan descarados? Se acaban las palabras ya incluso para insultarlos. Yo diría que en primer lugar están muy asustados, actuando con precipitación, sabiendo que ya tienen poco que perder, pero tienen una gran debilidad.
estos vehículos electorales son realmente remedos de partidos. No tienen una membresía de gente con convicciones sólidas que tenga lealtades a la institución o a ciertos principios. Ahí reside su gran debilidad. Los diputados que vienen, por malo que haya sido el sistema que los reclutó, son gente fresca que de alguna manera van a tener que responder a el sentimiento de la población. Tienen que tener algún nivel de conciencia. Es como cuando los venezolanos se preguntan ¿y por qué los militares que tienen primos y tienen hermanos y tienen parientes que están sufriendo con el gobierno de Maduro no se alzan? Bueno, están controlados en el caso de Venezuela, pero estos diputados que vienen no tienen a la policía secreta cubana detrás de ellos. Entonces esta gente puede tener un atisbo de conciencia y creo que aunque hagan desmanes en estos 2 meses los actuales diputados, la siguiente legislatura va a ser más susceptible de sentir los vientos frescos que la población demanda. Así es que yo creo que hay una oportunidad pese a todos los nubarrones que vemos. Creo que estas son patadas de ahogado, como se decía antes, de esta legislatura. Se quisieron imponer sus propios jueces para que los juzgaran con benevolencia. Como no pudieron, entonces se hicieron una ley que supuestamente les va a limitar sus riesgos. Pero eso es una patada de ahogado. Es una muy buena cronología de los hechos, cómo van jugando y apostando a las últimas instancias en estas patadas de ahogado, como usted describe. Licenciado Rodríguez, la prisión preventiva es otro tema que quieren tocar también. Si bien es cierto que se ha abusado de la prisión preventiva e incluso han habido injusticias y que la prisión preventiva al final se alarga por la falta de recursos financieros y humanos del sistema de justicia que no logra procesar a todos los imputados a la velocidad que van cayendo, pues sí, al final termina siendo una cosa terriblemente injusta que personas que no deberían pasar mucho tiempo en prisión preventiva. Sin embargo, por la forma, el espíritu y la motivación que tiene detrás lo que quieren cambiar de la prisión preventiva, pues podría terminar beneficiando a muchas de las joyas que están guardadas en Mariscal Zavala, guardando prisión preventiva y que si salieran, sin duda alguna, irían a manipular con más fuerza de lo que ya lo hacen desde dentro de Mariscal Zavala para evitar que se haga justicia y seguir impunemente pues estando libres a pesar de sus delitos. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, me parece que es peligroso y que los ciudadanos activos y abogados están haciendo su trabajo en plantear amparos para impedirlo, en que los diputados de oposición, que son la minoría, podrían amarrarse al Congreso si es necesario para evitar que pasen estas leyes y podrían boicotear para evitar que pasen estas leyes, dar las últimas batallas igual que la Corte y que la Corte sienta que los ciudadanos respaldamos a la Corte y que ha sido lo que ha evitado que nos vayamos al abismo. Entonces creo que así deberían frenarse estas iniciativas porque no va a haber después forma de volver a meter a todos los corruptos y a los pandilleros si salen dentro de un mes para Navidad. Y perdón, creo que hay otro punto muy importante y es estar vigilantes de verdad, no tipo Consuelo Porras, sobre los juzgados que se van de vacaciones en diciembre, porque muchos de los juzgados, por ejemplo, el juzgado del juez Miguel Ángel Gálvez, que tiene un prestigio en el país en los últimos años, se va de vacaciones en diciembre y es cuando los abogados chanchulleros ponen recursos para que lo conozca la siguiente jueza, que es la jueza Claudette Domínguez, que puede ser mucho más benevolente con ellos. Y igual con el caso de la jueza Ifani, entonces hay que estar pendientes para que estos jueces suplentes no deshagan todo como regalo de Navidad para los corruptos. A mí me gustaría hacer 2 acotaciones a lo que usted dijo. En primer lugar, sí se han cometido muchas injusticias abusando de la prisión preventiva. Por otro lado, se han hecho algunas justicias no buscadas, y es que quienes deberían de haber compuesto el sistema no lo compusieron cuando pudieron, sí, y ahora están padeciendo las consecuencias de tener este pésimo sistema de administración de justicia que en realidad ha sido deliberadamente privado de los recursos necesarios para combatir el crimen. Esa es una primera observación que creo que hay que anotar. Pero lo dejo ahí, sí, porque eso que tenemos. El otro tema, aprovechando, es una de las cosas importantes, de las misiones cruciales que tendrá el próximo Congreso, que será probablemente la primera batalla del 2020, será la designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Los partidos, como ya vemos, estarán al acecho para garantizarse un Tribunal Supremo Electoral que no les estorbe
y no solo no cancele a los partidos que han violado descaradamente la ley electoral, sino que además que eventualmente puedan facilitar los planes que normalmente tienen. ¿Qué se puede esperar entonces del próximo Congreso para buscar de que se elija un nuevo Tribunal Supremo Electoral según las necesidades del país? Yo diría que la ciudadanía consciente tiene que empezar a suplir las deficiencias de nuestra legislación y hacer del Congreso un organismo ciudadano más vigilado. Los ciudadanos debemos saber quiénes son nuestros diputados, de qué departamento están siendo representantes, cómo votan, que esa gente que nos representa sienta el sentir de los representados. Eso es algo que se puede hacer para impedir que sigan estos desmanes. Hay una gran lista de cosas que habría que hacer, pero entre ellas no puede escapársenos que este Tribunal Supremo Electoral no ha terminado de dar cuentas. Presidió uno de los procesos eleccionarios más espurios, más burdamente sucios que ha tenido la Guatemala contemporánea. No han terminado de dar cuentas, no se pueden quedar ahí en el olvido de la historia. La ciudadanía consciente tiene que regresar a escudriñar qué pasó. Sí. Probablemente muchos de los diputados que van a llegar no deberían de haber llegado y están ahí merced a un fraude estructural que tristemente no hemos podido esclarecer. Sí. Pero el tiempo sigue corriendo y hay que seguirle la pista a esta gente. Sí. Yo quisiera suscribir una parte y contradecir otra. Yo creo que hay una excepción notable que es la magistrada Mijangos, que fue muy valiente durante todo el proceso. Creo que falló el TSE en dejar participar, por ejemplo, a Sandra Torres y a Mario Estrada, pero no dejar participar a Telma Aldana, y debería haber una revisión a profundidad. Yo no creo que haya habido un fraude estructural, pero sí errores garrafales que no permitieron que participaran. Bueno, la definición del fraude estructural es categórica en exponer la realidad guatemalteca de que es una democracia víctima de un fraude estructural permanente, pero otro día lo hablamos. Sí. Termine con su razonamiento, que nos queda un minuto. Yo creo que es la oportunidad de oro del Congreso entrante y de la ciudadanía de qué nivel de magistrados y magistradas vamos a tener, porque recordémonos que ahí fue donde empezó todo, cuando el TSE se armó de valor y frenó a Roxana Valdetti y a Sinibaldi en aquellos mítines en campaña anticipada. Ahí empezó este tsunami de justicia, y entonces de guatemaltecos y guatemaltecas notables que sean candidatos a ser magistrados, y la presión ciudadana para que los viejos lobos del Congreso no se queden con esos candidatos, eso va a definir buena parte de nuestro proceso electoral. Pues muchas gracias. Aquí el tiempo, como ya vimos, vuela de manera impresionante. Lo que queda claro es de que de los 158 diputados de la actual legislatura, 30 por lo menos tienen problemas con la ley, que esperamos que los enfrenten. Hay 6 bancadas cuyos partidos enfrentan procesos de cancelación, y al final, por los actos deshonrosos del actual gobierno, manipulado y dirigido por quienes lo dominan, este Congreso sin duda alguna está teniendo todas las calificaciones para, si no ser el peor, uno de los peores congresos que ha tenido Guatemala desde la apertura democrática. Sí. Pues muchas gracias, y con ustedes también les damos las gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.